Entonces, quiero empezar diciendo algo. A veces podemos pensar o podemos creer que no tenemos un propósito fijo en esta vida. A veces nos cuesta trabajo el reconocer cuál es nuestro propósito en la vida. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito? A lo mejor lo vas a tener muy claro, otros ni siquiera lo habían pensado y otros pues tal vez dicen lo estoy buscando, ¿no? Estuve en una universidad que te enseña tu propósito de vida junto con otros amigos de la iglesia y siempre te vendían y te dan esta parte de tu propósito de vida. Busca tu propósito de vida, realiza tu propósito de vida, construye tu propósito de vida, esfuérzate por tu propósito de vida. Y todo el mundo, todo el tiempo que estuve en esa universidad, todo el tiempo estaban así a duro y dale, ¿no? Pero realmente no estaban tan equivocados o no están tan equivocados. El problema es que a veces nosotros no podemos construir nuestro propósito de vida porque tenemos un propósito de vida específico dado por Dios hacia nosotros. Pero muchas de las veces no hemos entendido o no hemos aprendido o no sabemos cómo reconocerlo o saber cuál es. Entonces quiero decirte algo, la verdad es que Dios te creó a ti, nos creó a nosotros con un propósito. Dios creó el cielo, Dios creó las estrellas, Dios creó las plantas, Dios te creó a ti y a mí con un propósito específico. Hay un escritor que dice que los días más importantes de tu vida es aquel cuando naces y el segundo, más importante, es cuando sabes por qué naciste. Entonces, piénsalo, ¿sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes por qué fuiste creado? Si tu corazón sigue latiendo, si tu corazón sigue funcionando, si sigue respirando, entonces hay un propósito para tu vida. Si sigues vivo, significa que tienes un significado y un propósito dado por Dios para tu vida. Entonces, muchas de las veces nos venden el mundo y toda la gente, y por decir el mundo, porque eso no quiero que sea tan cristianoide, sino hay situaciones o personas o influencers que nos quieren vender la idea de vender, de comprar, que nosotros tenemos nuestro propósito dentro de nosotros. Que nosotros, de hecho, algunos dicen que Dios vive en nosotros siendo como pequeños dioses, ¿sabes? Y te voy a decir algo, la verdad es que ni películas, ni televisión, ni libros, nada de esto va a ayudarte a encontrar tu propósito. Porque no está ahí. No es como lo hacía Luke, ¿no? Confía en la fuerza, Luke, de Star Wars, que decía que él estaba dentro de ti. No vas a encontrarlo y solamente vas a encontrar confusión. Solamente vas a perderte, ¿sabes? Tú no puedes decirte a ti mismo por qué te creaste. Tú no puedes decidir a ti mismo el cuál es tu razón en esta vida. No es posible. Por ejemplo, si yo te pusiera aquí enfrente un artefacto que tú nunca has visto, una innovación que nunca no sabes qué es, está aquí, jamás lo habías visto, y te pregunto a ti, ¿qué es? ¿Para qué sirve? No vas a saber porque jamás lo habías visto, no sabes para qué sirve. Y la única manera en que tú y yo reconozcamos ese artefacto para qué sirve es de dos maneras. O preguntándole al inventor o al creador, o leyendo un instructivo, ¿no? Y de la misma manera nosotros si estamos aquí no podemos definir nosotros mismos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Necesitamos preguntarle al creador, al inventor, que es Dios, o ver las instrucciones, que es la Biblia. Y bajo eso podemos encontrar nuestro propósito. Te pido que vayas abriendo tu Biblia en Efesios. Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Yo uso Reina Valera, no importa la versión que tengas. Va a estar expuesto Reina Valera, no importa la versión que tengas, pero puedes seguirme con la vista o en tu Biblia. Efesios 1, 11 y 12 dice así. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su signo de voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Y no lo encuentro. Colosenses 1:16.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Absolutamente todo fue creado por Dios. Y a lo mejor esto es algo trillado que hemos estudiado aquí o en otro lado, lo has leído, pero todos fuimos creados en Dios y para Dios. Y sabes, a veces, mientras no entiendas ese propósito, mientras no entiendas esa razón, vas a seguir confundido el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Hace un par de días, hablando con una persona, me hizo girar la cabeza. Toda la semana estuve pensando estuve orando acerca de lo que iba a hablar el día de hoy. Y hace un par de días alguien hizo que mi mensaje de hoy cambiara. Él me decía, y nos decía, que su vida no tiene un por qué ser lo que todo mundo cree que es, que simplemente cuando mueres te desconectan y tu vida se acaba. Que la razón de estar en esta vida es solamente pasar la vida. Y suena, pues, triste. Pero más que criticarlo, muchas de las veces podemos nosotros mismos compartir o compartíamos esa ideología. El no saber qué estamos haciendo aquí. El no saber por qué hacemos lo que hacemos, el no saber hacia dónde vamos. ¿Cuántas veces has pensado, qué estás haciendo en esta vida? Si no has avanzado, a veces tenemos el error de compararnos con personas de nuestra edad o nuestros amigos de generación y piensas que los demás han avanzado demasiado y tú no has avanzado. O a veces tú eres el que ha avanzado y voltea a ver hacia atrás y dices, qué chido soy una chulada, ve todo lo que he avanzado, yo no he avanzado. Y luego quieres el paso que sigue adelante. Pero realmente no estás basando tu propósito en algo que tú quieres o en algo inmovible, sino estás basando tu propósito en algo que ni siquiera tú puedes controlar y que es cambiante. Cuando tú te atas a un cabo que está suelto, si el cabo se mueve, te vas a ir. Pero si estás atado a un cabo fuerte y firme, entonces serás estable como un ancla y entenderás tu propósito. La Biblia dice que somos eternos. Fuimos creados como seres eternos. Y yo lo creo. Somos eternos. Tenemos una vida en esta tierra, pero al morir seremos seres eternos, donde sea que estés, donde sea que vayamos. Que espero que todos vayamos al cielo. Pero seremos seres eternos. Somos creados con eternidad. Y si seguimos aquí, en esta tierra, es porque el propósito que Dios tiene en tu vida aún no se ha cumplido. Porque aún hay algo que hacer. Yo le decía a esta persona que a veces, Dios, quiero ser muy claro con esto, Dios no se glorifica del pecado, Dios se puede glorificar por el pecado. Es decir, Dios puede hacer que alguien más se acerque a Él por estar hundido en sus pecados o en sus errores. Vamos a quitarle la palabra cristiano y de pecado, ¿no? Pero en medio de un problema, en medio de una situación, que no es la mejor, es más fácil ver a Dios. Es más fácil encontrar a Dios cuando todo está en tinieblas. Es más fácil encontrar a Dios cuando ya no sientes que hay salida. Es más difícil encontrar a Dios cuando todo te va bien. Entonces tenemos dos maneras de llegar a Dios. La fácil o la más ligera y la más complicada. La que es, ok, vamos a ver si es cierto, o aquella que dices, necesito de Dios porque ya no puedo más. Pero Dios te ha dado un propósito. Y somos seres de eternidad. ¿Sabes cuántos años esperas vivir en esta vida? ¿80 años? ¿90 años? No sé. Pero ¿cuántos años vas a vivir en eternidad? O sea, puedes vivir 80 años en esta vida y trillones y trillones y trillones de años vas a vivir en eternidad, ¿no? Así, al infinito y más allá, ¿no? Ahora que está toda la historia de moda, ¿no? Pasaremos más tiempo en aquella vida que está después de la muerte que en esta. Ahora, si Dios quiere llevarnos o quiere que estemos en el cielo, si Dios quiere que permanezcamos en Él y siendo seres eternos, ¿por qué Dios no mejor nos puso directamente en el cielo? ¿Por qué no Dios mejor solamente nos ahorró todo este paso del tiempo en esta vida y nos llevó con Él? ¿Por qué Dios no solamente instantáneamente nos llevó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó, no sé, 80 años en este planeta? La Biblia de mí nos dice que no estamos listos. La semana pasada y antepasada, y cada fin de semana siempre, pero mencionaba Sari sobre una carrera de un maratón que corrió Gerardo.
nuestro pastor. Y a veces cuando alguien corre un medio maratón, un maratón, y son muchísimos kilómetros, 21.3 o 42.6 kilómetros, y termina la carrera alguien y tú piensas, no manches, o sea, ¿cómo le hizo este cuate para correr tantos kilómetros? Y te acercas y le puedes decir, oye, brother, ¿cómo, o sea, corriste 42 kilómetros? Y la persona puede decir, no, súper fácil. Y ¿sabes? Pues sí es fácil para él, porque estuvo entrenando para poder desarrollarlo. Y entonces cuando los corrió fue fácil, ¿sabes? Y de igual manera, si no puedes, si no tienes un entrenamiento previo, si no tienes el cómo Dios pueda enseñarte lo que quiere, entonces, ¿cómo va a ponerte en una carrera de 42 kilómetros cuando ni siquiera tienes un solo kilómetro corrido en tu vida? ¿Cómo esperamos que Dios pueda darnos la gloria y la gracia que Él promete y aquella nueva tierra donde fluye leche y miel, si tú y yo ni siquiera hemos aprendido a reconocer cuál es nuestro propósito en esta vida y que Dios es el Dios de la eternidad? ¿Cómo podemos querer pasar un tiempo en eternidad con alguien que ni siquiera estamos seguros que existe? Ahora, dudar de que Dios existe, dudar de que Dios es real, no es malo. De hecho, dudar de Dios puede hacerte y va a hacerte creer en Él. La mayoría de los teólogos, los mejores o los más reconocidos teólogos que existen, puedes googlearlo, antes de ser teólogos o aquellos que estudian a Dios y después cristianos, fueron en búsqueda de hacer ver que Dios no es real. Y en ese proceso lo encontraron. Y se me pone así, el cabello chinito no, porque ya lo tengo, pero la piel chinita así de, ¿sabes? Porque en un momento de tu vida, Dios va a alcanzarte. En un momento de tu vida, Dios va a tocarte. Ahora, si no ha pasado, va a pasar. Y si ya pasó y no te diste cuenta, entonces tienes que empezar a abrir tus ojos y a abrir tu corazón a ese entendimiento. Es como también lo mencionaba a los chicos. Es como cuando tienes el deseo de un coche. Y alguien me ponía el ejemplo que quería un Jeep, ¿no? Y entonces le empecé a preguntar, oye, ¿qué carro te gusta? No, me gusta el Jeep, me gusta este Jeep, no sé qué, me gusta este tipo de color, y fíjate que es que está este modelo, y este rollo, y este qué, y luego mi vecino tiene uno, y lo ve en todos lados, y en todos lados está, y luego le pregunto a otra persona, ¿has visto un Jeep alguna vez? No sé qué carro es. Entonces, la persona que tiene el interés por ese vehículo, lo ve en todos lados, y seguramente ha pasado. Si estás buscando un coche, si estás buscando una casa, estás buscando un celular, lo que sea, algo que puedas ver tangiblemente, lo empiezas a ver en todos lados. Si quieres unos tenis Adidas clásicos, los ves que todo el mundo los usa. Y los ves de todos los colores. Ves el blanco con negro, y luego ves los rosas, y luego los que brillan, y los ves por todos lados. Y te vuelves especialista, sabes dónde los venden, sabes cuánto cuestan, sabes dónde puede haber ofertas, sabes todo. Te vuelves el mejor sabiendo eso. Porque lo estás buscando inconscientemente y conscientemente. Pero si tú no tuvieses ningún interés en eso, ni siquiera lo verías, ni siquiera sabrías que existe. Ni siquiera pensarías en dónde lo venden. Y Dios es igual. Si reconocemos a Dios y empezamos a relacionarnos y a empezar a buscarlo, lo vas a ver en todos lados. Lo vas a empezar a ver en la calle, con tus amigos, con tus vecinos, en la comida que tienes todos los días, en la Biblia, fuera de la iglesia. ¿Sabes? Leía a alguien que decía que si tú eres de las personas que hablan y saludan dentro de la iglesia, pero afuera no lo haces, entonces la iglesia es tu escenario. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra identidad y nuestro propósito? Voy a darte 5 puntos por las cosas que Dios nos ha puesto en esta tierra. Así que te invito a que lo escribas y lo apuntes. 5 cosas por lo que Dios nos ha traído a esta vida. Y esas 5 cosas tienen un resultado en particular. La primera cosa tiene un resultado en particular que Dios espera. La segunda de igual manera y así las 5. Te voy a dar 5 cosas que Dios hizo, cosas que importantes que Dios nos ha dado para nuestra vida. 5 razones por las que tú y yo seguimos aquí, por las que tú y yo seguimos vivos. Y seguirás vivos hasta que Dios quiera que sea así.
La primera es, Dios me planeó por su placer. Dios te puso aquí por su placer, porque Él quiso, porque Él quiere amarnos, quiere mostrarnos su amor. La Biblia dice que Dios es amor, ¿sabes? No dice Dios da amor o Dios expresa amor, dice Dios es amor. Entonces, independientemente de aquellos que creen o no creen en Dios, si han sentido amor en su vida, han sentido a Dios. Porque Dios es amor. Dios es el verbo, es la acción. Dios es amor. Y aquel que te diga, es que yo no creo en Dios, pero estoy súper enamorado, eso es Dios. Porque Dios es amor, porque de Él sale todo lo que es el amor en este mundo, es el equilibrio, es el punto, lo que debemos guiarnos en esta vida para ser como Jesús. Y ese primer punto, Dios nos planeó para su placer. La única razón por la que quiere que estemos aquí es porque Él quiso amarnos, ¿sabes? Él nos hizo a su semejanza, lo escuchábamos, lo leíamos y lo estudiábamos en Génesis las semanas pasadas. Fuimos hechos a su semejanza. Entonces, tenemos el chip, por así decirlo, del amor en nosotros. Por eso podemos amar a alguien más. Por eso podemos decir a tu esposa, a tu novia, a tu familia, te amo. ¿Sabes? Por eso podemos ser ególatras y decir, me amo. Dios no te necesita, pero nosotros lo necesitamos a Él. Y Dios nos puso aquí por amor, para amarnos. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. ¿Ya llegó el mensaje de Dios? Apocalipsis 4:11 va así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Somos creados porque Dios quiso que fuéramos así. Estamos aquí no porque tus papás te hayan engendrado. Ellos fueron la herramienta para cumplir el deseo de Dios. Estamos aquí porque Dios ha decidido que así fuera. Estamos aquí porque Dios quiere amarte, porque Dios quiere que lo conozcas. ¿Sabes? Y es como un padre o un hijo. Y si tú eres, como mi parte, todos somos hijos. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y el amor que un padre puede darte, igual no sé si tuviste o tienes el mejor padre o no, pero el amor de un padre no puede compararse con nada más, aunque a veces no podemos expresarlo de la mejor manera. Pero Dios es eso. Dios nos ama como un padre. Dios nos ve, ¿sabes? O sea, y no solamente cuando hacemos cosas cristianoides o religiosas, Dios te ama. Ay, sí, lo amo tanto porque ve todo lo que hace, lee su Biblia, ¿sabes? No que eso no sea agradable para Dios, pero tú, solo por ser tú, eres agradable a Dios. Solo eso. Él puede gozarse de verte dormir. A lo mejor eres tan malo en tu vida que se goza más de verte dormir que lo que haces despierto. No lo sé. Pero él conoce tus expresiones, sabe lo que está pasando en tu cabeza en este momento. Él te reconoce como su hijo. Él nos ama así. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Ya se me fue Santiago de la Biblia. Ya se fue. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de todo. Dios ama su creación, Dios ama las aves, Dios ama las plantas, Dios ama todo su creación, el universo, las galaxias. Dios nos ama. Pero el fundamento y el centro de su amor eres tú. Fuimos creados a su semejanza. Todo lo que hizo, lo hizo con amor. Con amor también lo hizo para que tú pudieses gozarte y servirte de Él. Hay quien puede decir que se siente feliz de estar en la naturaleza, que le encanta la naturaleza. Hay quien puede decir que no. Hay quien puede decir que ama la lluvia y todo esto. Pero la naturaleza te da una cierta sensación de paz, una cierta sensación de armonía. Y es Dios. Porque el Creador, la creación expresa al Creador. Es como un arquitecto.
Un arquitecto construye una casa y entonces ve el trabajo del arquitecto y entonces puedes reconocer, esta casa la hizo esta persona o la diseñó esta persona. Ve su esencia, ¿sabes? Como hijo de Dios tienes una esencia. Como miembro de identidad tienes una esencia. Como parte de tu familia, tus hijos, tus padres, tienes una esencia. Tenemos una esencia del Padre y fuimos creados así. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la creación como los animales y las plantas? Que como hombres podemos aprender a amar. Que como hombres podemos aprender a saber y reconocer que Él es Dios. Y entonces regresamos ese amor a Él. Y eso se llama adoración. Dios nos llena de su amor y nos comparte su amor. Y nosotros lo reconocemos y le amamos a Él, regresando ese amor como un reflejo que es Él mismo, porque es amor. Y eso se llama adoración. La adoración es conocer a Dios, es amar a Dios. Y esa es la primera cosa que Dios espera en ti. La primera de las 5. Dios nos puso aquí por su placer, por su amor, y Él espera que lo adoremos. Y la adoración es conocer a Dios y amar a Dios. No es solamente, y no es solo, el venir aquí y empezar a cantar. Hay una imagen que se publicó en la red de nuestra iglesia esta semana, y es que Dios nos ama con todo. Y la adoración es amarlo con todo lo que nosotros somos para Él. Lo amamos de la misma manera como Él nos ama, y eso es adorar. Y es la primera razón por la que estás en esta vida. Pero en esto surge una pregunta, ¿yo cómo sé que estoy conociendo a Dios o no? ¿Cómo sé si realmente estoy viviendo cerca de Dios? ¿Cómo puedo reconocer que mi vida está expresando a mi creación, a mi creador, a mi inventor? ¿Sabes? Y hay algo que es como un parteaguas, una luz del semáforo roja que te puede enseñar que a lo mejor necesitas trabajar en algo. Y seguramente ha pasado, y me ha pasado a mí también. Y se llama preocupación. Vivimos preocupados muchas veces del tiempo, vivimos estresados por lo que está pasando. Y ¿sabes? La preocupación es un ateísmo práctico, porque empezamos a confiar en nosotros mismos. Empezamos a creer que nosotros podemos solucionarlo. No, Dios, con pequeñeces no te preocupes, yo lo soluciono, ¿sabes? Y entonces estás estresado y estás preocupado. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. Porque el Dios del universo, el que creó el cielo y las estrellas, el que hizo que se abriera el mar, ese mismo Dios es el mismo Dios de ahora, el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, es nuestro Dios de hoy, de 2019. Ese Dios que puede hacer eso, ¿tú crees que no puede con tu problema? Lo que decía Gibran hace rato. ¿Tú crees que no puede hacerlo? Pero entonces decidimos creer más en nosotros, ¿sabes? Decidimos creer en nuestro esfuerzo. Ahora, si me dices, David, ¿cómo voy a hacer como para no tener preocupaciones? No es eso, no es de que no tengas preocupaciones, sino es ¿a dónde vas cuando la preocupación llega a tu vida? ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas hacia Dios? Ahora, no significa que vayas hacia Dios y las cosas se vayan a solucionar, pero la confianza y la esperanza que Dios te da, porque es Dios del universo, es aquello que rompe la línea de preocupación que tienes. Entonces, cuando vives bajo la preocupación por tu deseo de solucionar las cosas, estamos hablando que la preocupación es un ateísmo práctico. Y si eso está pasando en tu vida, tal vez tienes que detenerte y dar vuelta. Porque si no estás corriendo hacia Dios, si estás corriendo hacia el otro lado, necesitas detenerte y regresar. A veces cuando estás haciendo una prueba matemática, estás haciendo algo de álgebra o algo, no sé, los ingenieros que hacen así miles de cosas y telarañas que nadie entiende, y en un punto algo te equivocaste, es más fácil volver a empezar que buscar el problema. Es más fácil volver a empezar desde el principio. Y si en tu vida en este momento sientes que eso va a pasar, está pasando, necesitas pararte, necesitas frenar y regresar. Necesitas volver a comenzar, regresar al origen, que es tu creador. Fuiste creado para algo específico y tal vez estás accionando en algo diferente, ¿sabes? La segunda cosa por la que Dios nos ha puesto en esta tierra es porque Dios nos formó para su familia. Y en esto Dios espera que accionemos algo.
Dios, como te decía antes, Dios no nos necesita, pero nos formó para mostrar su amor. La Tierra, como ya saben, si se moviera 1 grado hacia la izquierda o 1 grado hacia a la derecha, determinaría que la vida existiera o no. Entonces, ¿qué nos puede decir eso? ¿Sabes? El universo fue creado pensando en ti. El universo, el cielo, las estrellas, los planetas, todo fue creado pensando en ti. Estabas en el plan de Dios previo a que el universo existiera. Si estás aquí, es eso. Dios nos pensó aún antes del universo. Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no esperaba o no espera que atravesemos esta vida solos. No fuimos creados para estar solos en esta vida. Génesis nos habla de eso. No es bueno que el hombre esté solo. Y no se refiere a una pareja, un hombre o una mujer, sino se refiere a la comunidad, el vivir en comunidad, el vivir en una familia. Tenemos una familia espiritual. Cuando nosotros nacemos, nos convertimos parte de una familia humana. Somos humanos. Nadie nos pregunta, solo nacemos y nos volvemos parte de una raza humana, una familia humana. No hay manera de esquivarlo. Pero cuando decidimos creer en Dios, cuando decidimos creer en Jesús y en el Espíritu Santo, entonces nos volvemos parte de una familia espiritual, una familia tomada por decisión, y entonces nos volvemos hijos de Dios. Porque exacto, no todos son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. Todos fuimos creados con Dios y Dios nos ama a todos, creas en Él o no. Digas que existe o no, Dios te ama muchísimo. Pero si tú no quieres ser parte de su familia, no puedes ser llamado hijo de Dios. Y la Biblia lo dice claramente. Porque aquellos que reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, nos volvemos parte de su familia. Somos hijos de Dios también. Entonces, todos somos amados por Dios, pero no somos todos hijos de Dios, al menos que tú decidas creer, ser parte de esta familia espiritual. Y la iglesia no es una asociación, la iglesia no es una sociedad ni un grupo político. Aunque tenemos que organizarnos, la iglesia no es eso, la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. 1 Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Y Timoteo no se deja encontrar por mí. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debe conducirse en casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna, baluarte de la verdad. Otra vez, para que si tardo, sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente y columna, baluarte de verdad. Hay otras versiones que dice que es la columna vertebral. Y es eso. ¿Qué pasaría si no tuviésemos columna vertebral? ¿Qué pasaría si no tuviésemos esa línea esquelética en nuestro cuerpo? Simplemente fuésemos una gelatina, caeríamos, ¿sabes? Entonces Dios primero nos reconoce, que aprendamos a amarlo y que lo reconozcamos y lo amamos, pero después espera que entremos en comunidad, porque si no estamos en comunidad vamos a caer. Hay quien espera, dice, es que yo creo en Dios, pero a mí la iglesia, ¿sabes? Y es eso, el que tú estés solo y que Dios te creó para comunidad, te creó para estar en esta familia, entonces, ¿cómo esperas crecer? ¿Cómo esperas mantenerte? ¿Cómo esperas que no llegue un aire, un viento de malas decisiones o de confusión y te arrastre? Alguien me decía en esta semana también, que decía, es que yo creía. O sea, yo creía y hacía esto y leía esto en la mañana y esto en la tarde y esto en la tarde. Pero después llegó alguien y me contó esto. Y entonces ya no creí. ¿Neta? ¿Nunca creíste, brother?
O sea, jamás creíste. Porque Dios no va a dejar. Te va a dar el simiente de su fe y de su confianza. Y entonces si algo llega, un viento y te arrastra, ¿dónde está tu firmeza y tu confianza? Nunca creíste. Así que si estás pensando en algo extraño que te aleje de Dios, evalúate. Dios jamás te va a dar nada, ni te va a poner a nadie. Nunca te va a dar un trabajo, ni te va a dar una familia, ni te va a dar una relación que te aleje de Él. Jamás Dios te va a dar algo que te aleje de Él. Nunca. Si algo te está alejando y dices, es que Dios me está dando esto no es Dios. No es Dios. Entonces, Dios espera con esta parte que aprendamos a amar a los demás. Dios espera que aprendamos a amar a los demás. Y eso se llama comunión. El primer punto es la adoración, que es el aprender a amar a Dios. El segundo punto es la comunión, que es el aprender a amar a los demás. Y ahora vamos con el tercer punto. Dios me creó para ser como Cristo. Ya aprendimos y reconocimos a Dios. Ya estamos aprendiendo a amar a los demás. Y sabes que algo, si quieres un amor genuino, Dios te va a decir, dice, si tú le pides a Dios, Dios, quiero un amor genuino, quiero un amor verdadero, quiero aprender a amar a los demás de manera genuina, Dios te va a poner a gente que es difícil de amar. Y conocemos a mucha gente que dice, es que no manches, o sea, ¿cómo quieres que yo ame a este vato? O sea, lo tengo atorado aquí, ¿sabes? O sea, y está cañón. Nos pasa a todos. O sea, hay personas que dicen, ay, sí, ¿sabes qué? O sea, yo le doy un riñón y otro, o sea, que no se me acerque. Y es el amor por decisión, el amor ágape que la Biblia enseña. Este amor que es decisión, y no significa que ames a alguien, significa, ay, sí, pobrecito. No, el respeto, la tolerancia, es una muestra de amor. Entonces, Dios espera que aprendamos a amar a los inamables y a los que son fáciles de amar. ¿Sabes? Porque si dices, sí, yo no soy tan malo, mira cómo amo a mi chiquita hermosa o algo así, pues sí, brother, pero ¿qué onda con el otro vato que lo tienes atorado aquí todo el tiempo, ¿sabes? Y es eso. Y el tercer punto es eso. El tercer punto es, Dios me creó para ser como Cristo. Dios ya quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que tengamos un modelo de perfección que es Jesús y que vayamos tras Él. Quiere que pensemos, que actuemos, que respondamos, que hablemos, que valoremos como lo hizo Jesús. Ya eres parte de la familia de Cristo. Si estás en ese punto, ya eres parte, pero ahora necesita que crezcas. ¿Cuántas veces hemos encontrado gente que crece de edad pero sigue siendo inmaduro? O sea, gente que es inmaduro y tiene 60 años. O personas que tienen 15 años y de repente son súper maduros, ¿sabes? Y en la fe y en la confianza en Dios es igual. ¿Cuánto tiempo tienes creyendo en Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes siguiendo a Dios? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Y cómo estás? ¿Estás en pañales? ¿Ya creciste? Dices, sí, amo a la iglesia, amo a todos, pero ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente o no estás creciendo? Y a veces podemos pensar en eso, ¿no? A veces estamos preocupados, es que no sé qué estudiar, es que no sé qué trabajo tomar, no sé qué hacer. Dios, dime qué hacer. Dios, ¿cómo quieres que lo haga? Dios, ¿qué trabajo tomo? Dios, ¿qué persona es la que quieres para toda mi vida? Dios, y sabes, no está mal el que tengamos ese tipo de toma de decisiones basado en lo que Dios quiere, pero Dios no está preocupado en lo que hagas. Dios está interesado en lo que eres tú. Dios está interesado en lo que te conviertes. Y como lo dice mi pastor, a Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. No que a Dios no le interese a qué universidad vas a ir, o a qué trabajo tener, o cuántos hijos tener, o qué coche. No que a Dios no le interese, pero a Dios le interesa tu carácter. Porque no importa lo que hagas, no importa todo lo que vayas a hacer en esta vida, no importa que tengas el coche, o, ¿sabes? No le importa, porque al final de cuentas cuando tú y yo moramos, lo único que te vas a llevar es tu carácter. Y nada más. No hay nada más que puedas llevarte. Y no que el resto está mal, no que la riqueza o el tener dinero sea malo, para nada. No tiene nada que ver con eso. Pero a Dios le interesa tu carácter. A Dios le interesa eso. Después de 80 años que podemos vivir en esta tierra, espero que más, lo único que vamos a llevarnos es nuestro carácter.
Y es eso, si estás aquí, es porque Dios está desarrollando tu carácter. Dios espera que nos parezcamos más a Jesús. Dios espera eso. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y si puedes rayar tu Biblia, ¿quieres rayarla? Dice, para que fuesen hechos. Fuimos hechos, nos predestinó para su amor, para su gracia. Él sabe quién lo va a seguir o no. Él sabe quién va a creer o no. Y tú me vas a decir, qué chiste, si ya sabe, pero Él sabe, pero tú no. Dios sabe quién va a creer en Él, Dios sabe quién lo va a seguir, ¿sabes? Y Dios va a usar a la persona que lo sigue, y Dios puede usar a la persona que no sigue para poder llegar a alguien más. ¿Sabes? Todo es creado con un propósito. Todos fuimos creados con un propósito. Nuestra decisión es el querer tomar a Dios. Él sabe que tú puedes creer en Él, pero tú vas a decidir en qué momento hacerlo y cómo vas a vivir tu vida. Pero Él lo sabe. Él está formando nuestro carácter. Él quiere que seamos como Jesús, ¿sabes? Y es eso. A veces podemos pensar, pero ¿por qué si yo creo en Dios, por qué me pasa esto? Si yo creo en Dios, ¿por qué me pasa? ¿Por qué tengo estos problemas, sabes? Y es Dios forjando tu carácter. Jesús la pasó igual de mal. No vino de picnic. Dios fue criticado, fue humillado, ¿sabes? Fue crucificado. Y es eso. Cuando se cumplió lo que Dios había dicho en la cruz a través de Jesús, Jesús no quería. Jesús dijo, si es de ti, que pase esto de mí. Él no quería que eso pasara, pero pasó. Y el carácter de Jesús estaba puesto ahí. Y la confianza y la parte inmutable de Dios estaba expuesta al permitir que su Hijo muriera en la cruz por ti y por mí. Y Dios es eso en nosotros. Lo que pasa en nosotros tiene una razón de ser. Es para parecernos más a Jesús, para transformarnos. Y esa transformación va a durar toda la vida. La Biblia dice que seremos cambiados de poco a poco, de gloria en gloria, hasta que Dios vuelva o nuestro corazón se detenga. Y esto se llama discipulado. Discipularnos. El discipulado, en palabras que podamos entender más fácil, es crecer espiritualmente. Y esto es el punto número 3. Debemos crecer espiritualmente, debemos discipularnos como creyentes. Y esto no solamente está en un grupo de discipulado, es ¿cuántas veces lees tu Biblia? ¿La leíste ayer? ¿La leíste antier? ¿Cuántas veces? ¿Qué leíste? ¿Lo leíste o lo repetiste? ¿Lo trataste de entender? ¿Lo trataste de saber qué es lo que Dios está diciendo o solamente es que tengo que leerla? ¿Cómo estás buscando crecer espiritualmente? El cuarto punto. Dios me formó para servirle. Dios me formó para servirle. Somos una creación particular. Todos fuimos creados de una manera muy particular. No hay nadie como tú. No hay absolutamente nadie como tú. Y quiero que leamos esto. Salmos 139:13. Salmos 139:13. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos ha dado una creación única. Somos seres únicos. Somos seres que no hay nadie parecido a ti. Y aparte de eso, Dios te ha dado un don, te han dado dones en tu vida. Y un don es aquello para lo que tú eres bueno. ¿Reconoces cuál es tu don? Hay quien es bueno para hablar, hay quien es bueno para escribir, hay quien es bueno para las matemáticas, hay quien es bueno. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Lo reconoces? Pero Dios también nos da una pasión única. Y la pasión, a diferencia del don, es aquello que amas hacer.
Porque puede ser bueno para algo, pero puede que no te guste hacerlo. Pero Dios te da una pasión, algo que tú amas hacer, que te encanta hacer, que lo disfrutas. ¿Sabes? Y esto te hace determinar que a veces haya cosas que para ti pueden ser aburridas y otras que pueden ser muy divertidas comparadas con otras personas. Porque tenemos dones particulares y tenemos pasiones que son particulares en todos nosotros. Y eso es eso, así hace que todo se mueve. Si Dios no hubiese creado personas diferentes, entonces no podríamos avanzar. Si todos en identidad hiciéramos lo mismo, entonces no podríamos crecer. Si todos en una empresa hicieran lo mismo, entonces no pudiésemos producir nada. Si todos en tu familia tuviesen el mismo rol, entonces no podríamos crecer como familia. Como en la familia que es la iglesia, tenemos roles diferentes. En esta vida tienes un rol diferente, un rol particular, porque fuimos creados con particularidad. Aquí puede ser bueno, te lo decía, puede ser bueno con las plantas, puede ser bueno con los animales, aquí puede ser bueno para las matemáticas, otro puede ser que no, pero Dios nos dio eso, nos dio una personalidad, una manera de poder vivir. Hay quien puede ser muy mañanero, hay quien es más nocturno. Y sabes que aparte como que Dios juega con esa parte con nosotros. ¿Usted ha dado cuenta que regularmente uno que es como muy mañanero siempre termina casándose con alguien que es muy nocturno? O aquel que es como, o sea, con las partes, los polos opuestos. Porque imagínate si fuéramos todos iguales, sería estresante de cierta manera. Pero esa diferencia puede hacer que nos potencialicemos para crecer. El ser diferente nos potencializa para crecer, nos da una forma diferente. Y cada vez que nos pasa algo, cada vez que tenemos una experiencia en nuestra vida, nos moldea, ¿sabes? Y lo que te decía antes, Dios nos susurra en medio del deleite, Dios nos susurra al oído que está ahí cuando todo está bien, pero Dios siempre está ahí. Pero cuando todo está mal, Dios puede gritarnos en medio de nuestro dolor. Y es el megáfono que Dios usa. El dolor es el megáfono para decir, aquí estoy, siempre estuve aquí. ¿Sabes? Y de la manera particular, cuando Saulo cruzaba en el desierto con sus grupo de asesinos cristianos, estaba cruzando, iba en búsqueda de otros, y cuando el cielo empezó a brillar una luz blanca y una luz, decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me sigues? Y Saulo cayó al suelo y perdió la vista, y Saulo decía, ¿quién eres tú, Señor? Y la voz decía, soy yo a quien tú sigues. ¿Por qué me persigues? ¿Sabes? Y la Biblia dice que solamente Saulo entendió lo que la voz decía. Cuando había mucha gente con él, solamente Saulo reconoció lo que la voz decía. ¿Por qué no mejor Dios hizo que todos escucharan la voz y todos cambiaran? Hubiera sido más fácil, un paquete, ¿no? Todos juntos. Pero Dios no lo hizo así. Dios fue específicamente en el lenguaje necesario que Saulo necesitaba en ese momento para transformarlo y convertirlo y alcanzarlo a él. De la misma manera, Dios va a llegar de la manera que necesites, de la manera que pueda tener tu atención para que tú puedas escucharlo. Y es eso. Efesios 2:10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos hizo para hacer buenas cosas. Dios nos hizo para generar cosas buenas que Jesús habría hecho. Y esto es el punto número 4. Esto se llama ministerio. El ministerio es el servir a Dios sirviendo a los demás. Tener una mentalidad de siervo. Y este es nuestro cuarto punto. Dios nos formó para servirle, para que tengamos un ministerio en esta vida, ¿sabes? Para que podamos servir a Dios sirviendo a los demás, no solo en la iglesia. Dios espera mostrarse a los demás a través de lo que tú hagas. Y el último punto, el punto número 5, Dios me hizo para una misión. Dios espera que hagamos algo en esta tierra. Dios espera que tú hagas algo en esta tierra. ¿Sabes? Ya lo reconociste, ya lo amas. ¿Sabes? Ya eres parte de su familia y aprendiste a amar a los demás. ¿Sabes? Ya estás creciendo en la fe. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Juan 17:18. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo.
Dios nos puso aquí por una razón. Como Dios envió a Jesús, Él nos envía a nosotros por una razón específica. Jesús tenía un itinerario de lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer, sabía lo que venía a hacer, sabía cómo iba a terminar. Nosotros tenemos que buscar y reconocer lo que Dios espera en nuestra vida y así poder hacerlo. Que Dios va a preguntarnos alguna vez, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos con los talentos, con los dones que Dios nos dio? ¿Sabes? Tenemos mensajes, un mensaje que es único. ¿Sabes? Lo que tú sabes puede salvar a alguien. Lo que sabes de Dios puede salvar a alguien más o puede condenarlo si no lo dices. Tienes una responsabilidad y Dios es así. Dios ha confiado en ti, ¿sabes? Algunos pueden decir, pues yo qué, ¿sabes? Yo vivo una buena vida, o sea, yo estoy bien. Yo no necesito de Dios o no necesito eso que me estás diciendo. Pero neta, una buena vida, ¿sabes? Porque una buena vida, ¿qué es? ¿Vivir bien? ¿Vestir bien? ¿Tener los bienes para hacerlo? ¿Eso es una buena vida? ¿Es suficiente? ¿Eso es lo que satisface? ¿Sabes? ¿Cuántas personas pueden estar por ahí diciendo, pues yo no necesito de Dios? Pero hay algo, siempre hay algo que falta. Algo te trajo aquí. O a lo mejor llegaste pensando que no necesitabas nada y de repente te diste cuenta que eso que encontraste te hacía falta. O tal vez estás aquí y realmente no crees que te haga falta nada. A lo mejor estás aquí porque tenías que venir y no has reconocido que algo te falta, pero Dios tiene algo específicamente para ti, tiene una misión específica para ti. Fuimos hechos para algo más. Fuimos hechos para algo mejor que una buena vida. ¿Sabes? Es un paso adelante. Salmo 34:8, y con esto termino. Salmo 34:8. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dios nos ha dado una misión. Y confiar en Él es la manera de poder encontrarla, de saber, de poder reconocerla. Hemos visto 5 puntos. El primero, la adoración, que es aprender a amar a Dios. El segundo es la comunión, que es aprender a amar a los demás, su iglesia. El tercero es el discipulado, que es el crecer espiritualmente, el crecer como Cristo, parecernos más a Él. El cuarto es el ministerio, que es el poder servir a Dios sirviendo a los demás. Muchos estamos en este punto. Muchos estamos en este punto de que hemos creído espiritualmente, pero no estamos haciendo nada, no estamos sirviendo a nadie más conforme a lo que Dios haría. Y el punto número 5 y el último es la misión. Es el mensaje de vida que tú tienes, que no tiene que salir abriendo tu boca, sino puede salir por medio de tus acciones, de tu confianza, de cómo reconocer y qué haces en medio de un problema. ¿Qué hacer en medio de la preocupación? ¿A dónde corres? ¿Hacia Dios o hacia lejos de Dios? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Sabes? En medio de tu pecado, 1 Corintios en sus últimos capítulos habla de eso. Que aquel que es un hombre espiritual, cuando peca, va hacia Dios y le dice, Dios, perdóname, me he equivocado. Y aquel que es un hombre natural, lo que hace es que cuando peca, se aleja de Dios. ¿Qué estamos haciendo? En medio de nuestros errores, en medio de aquello que estamos fallando, en medio de las cosas buenas también. Cuando ganas algo, es un premio, una satisfacción, ¿a quién le estás agradeciendo? ¿En quién se lo estás poniendo? ¿Lo estás poniendo a Dios o estás diciendo, soy una chulada, soy bien bueno? Abramos nuestros ojos y aprendamos a ver como la persona que me hablaba de los Jeep. Aprendamos a ver a Dios en lo que estamos haciendo. Reconozcámoslos y deja de desperdiciar tu vida. Deja de desperdiciarla. Nos ponemos de pie.
Si supieses que hoy alguien va a morir por ti, si supieses que si tuvieses necesidad de un corazón nuevo, corazón físico nuevo, y hay alguien que va a morir por ti, ¿no te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría conocer a esa persona que está a punto de dar su vida por ti? Esto es más común de lo que creemos. ¿Cuánta gente, cuánto alguien que muere puede darle vida a otras 4, 5, 6 personas más? ¿Cómo impactaría tu vida si alguien te diera vida, te diera más años de vida en esta tierra? ¿Qué cambiaría en tu corazón? ¿O dirías, lo merezco? Y bajo eso, debemos reconocer que si estamos en esta vida física, terrenal, antes de una vida eterna con Dios, es porque Dios nos ha dado un propósito. Y a través de nuestra vida podemos darle vida a alguien más, con la esperanza que Dios da a través de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Dios por esta mañana. Dios, sabemos que no somos tan buenos. La verdad es que somos medio chafas y nos equivocamos todo el tiempo, pues porque nos gusta gloriarnos, nos gusta glorificarnos a nosotros mismos. Te pido, Dios, que rompas ese corazón, esa cáscara que cubre nuestro corazón y que nos está evitando reconocerte a ti, Dios, como el que hace todo y por quien hacemos todo, Dios. Dios, ayúdanos a encontrar nuestro propósito en esta vida, a reconocer nuestro propósito en esta vida, porque si no, entonces solo estamos navegando como un barco en el mar, sin rumbo, Dios. Aunque seamos un barco gigante, enorme, increíble, si no tenemos un rumbo, somos solamente algo que flota sin sentido, Dios. Así que permítenos el poder acercarnos a ti, Dios, y te pido que extiendas tu mano para que podamos encontrarte, Dios, y podamos aprender de lo que quieres darnos, Dios. Te pido, Dios, que tomes nuestro corazón con tus dos manos y que lo moldees para que puedas hacerlo como el de Jesús. Somos cobardes, Dios, muchas veces, pero en ti podemos confiar porque tú sabes el final de esta película. Dios, tú tienes preparado el siguiente capítulo en nuestra vida donde seguimos vivos, así que ayúdanos a confiar en que este capítulo solamente tenemos que aprender a vivir y resistir y vivir conforme a lo que tú quieres. Gracias por tu iglesia identidad, gracias por estas familias, gracias por tu provisión, gracias porque has extendido tu mano y hemos dicho que sí. Y te diremos que sí 1000 veces y te decimos que sí otra vez porque tú eres mejor que nosotros, porque necesitamos de ti, porque en esta iglesia, en este espacio, sobre estas paredes, somos gente que necesita de ti y que reconocemos esa necesidad. Gracias Dios por este día, gracias Dios por tu iglesia y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.